Todos los que hoy forman parte del Club 100K un día soñaron como tú aumentar su facturación. Si lo que quieres es crecer, no te pierdas este podcast Objetivo 100K. Esto puede marcar un antes y un después en tu negocio. Muy buenas, pues hoy estamos con Patricio López de Electrobombas Levante. Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, encantado de estar aquí. Lo primero, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hoy tú vienes de cerquita, de aquí de Benidorm, pero bueno, Sí. Otros compañeros vienen de bastante lejos, así que bueno, aunque esté cerquita, muchísimas gracias, porque también es un esfuerzo. Sabemos que al final también a veces salir en momentos como este que hemos vivido, pues es un poco a veces complicado, pero bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Patricio? ¿Quién eres? Cuéntanos quién eres tú. Bueno, qué difícil a veces describirnos a nosotros mismos, ¿no? Pues Patricio es un chaval de Benidorm, de la calle, de jugar en la calle, de hacer muchísimo deporte. Yo he jugado 20 años de manera profesional al balonmano, que siempre he escuchado por parte de mis padres: hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor. Y que en un momento determinado, en la adolescencia, siempre me decían: aprende un oficio, aprende un oficio. Mis padres trabajaban en los hoteles por cuenta ajena, mi padre jefe de cocina y mi madre gobernanta, y como yo de pequeño no he disfrutado mucho de mis padres por el tema de la hostelería, ellos siempre me decían que aprendiera un oficio, ¿no? Entonces, cuando tuve 17, 18 años, entré en una empresa de bombas de agua allí en Benidorm, la empresa más grande que había en la zona, y aprendí el oficio de las bombas de agua a la vez que compaginaba con el balonmano, ¿no? Y a los 12 años de estar ahí en esa empresa, pues la hereda el hijo del jefe, y pues yo creo que es una historia común, ¿no? Lo que crea el padre lo destroza el hijo. Y yo creo que fui de los primeros en salir de allí, y al final, como lo único que sabía que hacer era el tema de estos sistemas hidráulicos, pues me hice autónomo y empecé con el tema de las bombas de agua. Entonces yo me considero como un tío muy aventurero, un tío con ganas de competir y de ganar, y siempre como aprendiendo para hacerlo cada vez mejor. Me encanta ese enfoque que te enseñan tus padres, haz lo que quieras, pero es el mejor, porque al final cuando mejoras en una habilidad, al final todo lo que puede aportarte es positivo. Entonces tú ahora tienes Electrobomba Levante, ¿no? ¿Qué hacéis en Electrobomba Levante? Pues nosotros atendemos todo lo que tiene que ver con sistemas hidráulicos, grupos de presión, bombas de fosa, piscina, pozos, así que todo lo que tiene que ver con movimiento de agua, sí. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión: asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Y en este camino, ¿cómo fue que tú empezaste ¿por qué te montaste en la empresa? Por este conflicto que hubo en la otra empresa, ¿no? Al final las condiciones no eran las óptimas, es decir, nosotros seguíamos trabajando muchísimo, pero dejaron de pagarnos, ¿no? Y a mí era algo que me generaba muchísimo ruido. O sea, yo estoy dando aquí el 200%, veo que tenemos un gran volumen de trabajo, pero llega a final de mes y no me pagan, ¿no? Entonces, pues yo no sé en qué momento me hice la idea de tirar para adelante con esto, ¿no? Yo creo que es un momento de esos de noche oscura del alma, de crisis. Y bueno, también es verdad que como yo trataba a los clientes muy bien y trataba a aquella empresa como si fuera mía, yo creo que fueron los propios clientes los que me animaron a iniciar esta actividad, ¿no? Pero claro, fue un gran reto. Imagínate, en toda mi familia no hay un autónomo. Yo tampoco tenía así como un mentor, que no había leído un libro en mi vida de empresa. Entonces, lo único que sabía era pues trabajar el tema de las bombas de agua. Inicio con una furgoneta que me compro con el pago único, blanca, y casi con ropa de publicidad que me van dando en los almacenes. Inicio, ¿no? Y me di cuenta que en poco tiempo, que tenía muchísimo trabajo, hacía las cosas muy bien, pero no tenía ni tiempo y apenas dinero tampoco. O sea, un gran reto. ¿Y cómo fue que cambiaste de que fuera un reto a empezar a tener una empresa que empezaba a dar frutos y que lo empezabas a llevar de una forma más optimizada? Pues mira, yo creo que, claro, te diría casualidad, ¿no? Casualidad que Leveland monta un evento, me llega esa información, me seduce porque era como para autónomos y pymes, y bueno, me cuadraba el lugar, era cerca de donde yo estaba.
regalaban un libro, tal, no sé qué, y yo llego allí a una conferencia y, joder, esta gente tiene pinta de que sabe lo que hace, ¿no? Y de ahí compré el curso, voy al curso y me voló la cabeza, ¿no? Y joder, es que ahí empezó todo, ahí empezó todo. Empecé como a crear lo que yo quería, ¿no? O sea, no tenía sentido que yo trabajara mucho, que llegara los fines de semana y me tirara horas haciendo papeles cuando no era lo que me gustaba. O sea, mi calidad de vida había empeorado. Y aunque tenía muchísimo trabajo, que era lo que inicialmente quería, pero no tenía tiempo y ya te digo, y recursos económicos escasos. Sí. ¿Y cómo fue que, o sea, cuáles dirías que fueron los retos más prominentes que aparecieron en tu camino empresarial? Pues mira, el primer reto, tomar conciencia que para crecer necesitaba equipo. Yo venía de balonmano, sabía que necesitaba el mejor equipo para competir y ganar. Esta visión además me la dio Level Up y sabía dónde estaban los mejores jugadores. Es decir, yo a día de hoy tengo una empresa con 10 trabajadores después de 10 años y el 80% de esos trabajadores eran mis antiguos compañeros. Entonces, claro, la idea era, tengo que meterle gasolina a la empresa para seguir teniendo un montón de trabajo, generar liquidez y de alguna manera convencer a los que eran mis compañeros que ahora trabajen para mí. Y ese fue el primer reto. Sobre todo, que la empresa arrancara, convencer al primero, convencer al segundo, los demás vinieron solos. Qué bueno. Sí. ¿Y qué dirías que ha sido lo que ha impulsado a que tu negocio llegue al lugar en el que estás a día de hoy? Sin lugar a dudas, rodearme de la gente que ya tiene esos resultados, rodearme de la gente que sabe el camino. Sí. ¿Y quiénes son esas personas para ti? Pues a mí, Carlos Delgado, o sea, a día de hoy lo considero un mentor y fue alguien que me inspiró a pensar en grande, que me dio estructura a todo lo que yo estaba aconteciendo, todo aquello a lo que me estaba enfrentando. Evidentemente, uno lleva unas experiencias de vida, pero él me puso como nombre y apellidos a muchas casuísticas, a muchas experiencias que yo había vivido y que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, no solamente con sus conocimientos y con cómo expresa, sino además con todas las personas que conoces en el proceso, porque mi proceso en Level Up fue como un año, muy, muy intenso, pero a raíz de ahí también conocí muchísimas personas que de uno a uno, teniéndolas al lado, pues hacías preguntas, compartías experiencias con los ejercicios, etcétera, etcétera, y me inspiraban muchísimo a pensar en muy grande y a seguir metiendo gasolina en el negocio, sí. Porque claro, dices que has estado un año en Level Up. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo empezaste la formación? 2018, intenso. 2018. Claro, es que sí que es verdad que pues estas dinámicas que hacemos en las formaciones, ¿no? Este tiempo de estar escuchando a otras personas que vienen, gente completamente ajena a tu negocio y te dan como una visión diferente. ¿Y por qué no haces esto? El aportarte ideas a lluvia de estrellas digo, de ideas. Al final hace muchísimo. Y después o sea, denominas a Carlos como un mentor, pero después de este camino que tú has estado en Level Up y que tú ya has empezado a desarrollarte más y eso, ¿quién se ha empezado a convertir en esas personas que te inspiran? Pues mira, yo he tenido la gran suerte, de verdad que ha sido muchísima suerte, que personas que en aquella etapa se formaron conmigo, a día de hoy son grandes mentores, ¿no? Y gracias a que mi empresa ha ido muy, muy bien y he generado cierta liquidez, a día de hoy, compañeros míos de aquella etapa me han hecho introducirme, por ejemplo, en el mundo inmobiliario. Yo desde hace tiempo ya compro propiedades, producto un poco engorroso, ¿no? Pisos ocupados, incluso alguna nuda en propiedad, cesiones de crédito y esto también me genera muchísima rentabilidad. Ya es como un juego, ¿no? Y es algo que me genera cierta adrenalina y es como un modo de vida porque al final son como retos, ¿no? Entonces, bueno, estoy en esas dos líneas de negocio y es gracias precisamente a personas que he conocido en la formación de Level Up. Qué bueno, es que al final lo que tú has dicho al principio y lo que sigues diciendo ahora en la importancia, ¿no?, de las relaciones. Porque ¿cómo cambia la vida de una persona cuando es, pues eso, en tu caso que eras empleado, a de repente te montas un negocio?
te formas, empiezas a prosperarlo. O sea, ¿cómo es el cambio? Porque yo supongo que de lo que eras antes a lo que eras ahora, han pasado muchísimas cosas. De hecho, han pasado ya unos cuantos años, casi 10 años prácticamente. No 10, pero bueno, casi, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de una persona? Wow, me encanta esa pregunta porque es verdad, mira, ahora tomo conciencia. Han pasado 7 años, ¿no? En 7 años, es interesante esto, ¿no? Porque es como, ahora estoy pensando en aquella época, ¿no? De funcionar en piloto automático, ¿vale? De hacer lo que yo pensaba que tocaba, ahora a conectar con mucha responsabilidad y con mucha humildad y a la vez con mucha gratitud, ¿no? Es decir, de poder estar en el lugar en el que estoy, de tomar conciencia de que hay mucha gente mirándote siempre, no te das cuenta, pero hay mucha gente mirándote, que tiene que ver pues con todo tu equipo, con mi hijo en este caso, con mi entorno, amigos, familiares, ¿no? Y de alguna manera yo siento esa responsabilidad, ¿no? De como hombre, de como empresario, de como padre, de como amigo, de como hermano, de como hijo, tener como esa luz de decir, se puede, solamente es rodearte de las personas adecuadas, tener el conocimiento y aplicarlo, ¿no? Y soñar en grande. Cuando tú sueñas muy en grande, aunque no llegues, es que ya estás por encima del promedio. Y con la humildad de que siempre y cada día aprendes algo de alguien, ¿eh? De tu equipo, por arriba, por abajo, por al lado, pero sintiendo esa responsabilidad y esas ganas de crecer y de ser mejor persona, mejor empresario, mejor padre, como te decía, mejor en cada área de la vida. Sí. Qué bueno, me encanta que te queden los sueños porque yo, por ejemplo, soy una persona que siempre he sido muy soñadora, incluso muchas veces he tenido el miedo, ¿no?, de no conseguirlo, pero es que creo que los sueños son una parte básica e imprescindible en la vida de unas personas para luego poder ir avanzando, porque, por ejemplo, a mí hoy estar aquí es un sueño que yo tenía hace 2 años. Entonces, hay mucha gente que creo que tiene miedo a soñar. ¿Tú has sentido alguna vez ese miedo a decir, esto que voy a hacer quizá no salga? Sí, claro que sí. He tenido mucho miedo y sobre todo cuando las cosas se aceleran, ¿no? Y vas a 200 por la autopista y sientes esa velocidad, ese vértigo, ¿no? Como en esta etapa ahora con el apagón que ha habido, con la Dana, que nosotros también estuvimos allí. O sea, la empresa se acelera muchísimo, ¿no? Porque hay mucha gente a la que hay que ayudar y tienes la sensación, sobre todo, de que no llegas a todo, ¿no? Y luego, con el tema de la inversión inmobiliaria igual, porque cada caso es diferente, ¿no? Pero yo aprendí hace tiempo que el miedo es una respuesta que uno tiene a lo desconocido, ¿no? A no saber gestionar lo desconocido. Y cuando tú tienes una idea de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el cliente, de cómo funciona incluso tu propio problema, ¿no? El que solucionas, esa dimensión del miedo se hace muy pequeña, muy pequeña. Entonces, cuando pierdes ese miedo es que pierdes el miedo a soñar realmente. Yo llega a veces un momento que digo, ¿hasta dónde? Y entonces reduzco los sueños, los hago como los troceo, porque la meta es como muy grande, ¿no? Y además no me obsesiono con la meta, sino con el camino, porque al final tú y yo estamos aquí sentados y yo he venido con un coche, tú has venido con otro, incluso gente del equipo que habrá venido, no sé, andando en bicicleta. Cada uno llega de una manera, pero aquí estamos todos. Entonces, lo más importante que yo me llevo de esto es el camino. El camino. ¿Cómo voy a llegar allí? Si no disfruto del camino, no tiene sentido ese pedazo de sueño. ¿Y cómo crees que, o sea, para llegar aquí hoy, cuáles son los pasos más grandes que ha tenido que dar, incluso a nivel, por ejemplo, miedos? ¿Qué miedos has roto? ¿Qué decisiones te han llevado a donde estás? ¿Qué cosas has tenido que dejar atrás y qué cosas te has tenido que abrir la mente para poder alcanzarlas? También buena pregunta, porque me vienen como diferentes cosas, ¿no? O sea, trocearía la pregunta. A ver, ¿qué miedos? Miedos, como te decía, ¿no? Miedo a pensar en grande. Esto lo he tenido que atravesar y he tenido que trocear ese sueño para hacerlo tangible y para que no me dé ese vértigo, ¿no? Creo que tiene mayor sentido para mí. ¿Qué cosas he tenido que dejar atrás? Pues he tenido que dejar atrás a personas muy importantes, ¿no?, en mi vida, que en algún momento yo he sentido que me limitaban, y rodearme de otras personas que me han potenciado, ¿no? Al final, cuando tú dejas un espacio libre,
llegan otras personas. ¿Qué más cosas me has preguntado? Decisiones que has tenido que tomar. Que te hayan dado Decisiones, vértigo. muy buena también, decisiones. Es súper potente. O sea, siempre es una decisión, ¿no? Yo creo que para crecer, para que todo vaya a más, tienes que tomar una decisión, ¿no? Decisión importante, querer crecer. Y también la decisión de dejarme llevar por lo que yo siento, ¿no? Por lo que yo siento en cada momento. Decisiones a la hora de invertir en formación, o bien en un inmueble, o bien en otro equipo dentro de la empresa, o un vehículo, o ahora que vamos a ampliar el local, vamos a duplicar el local. O sea, son decisiones que te planteas y que al final, cuando tú sientes que es que sí, hay que tirar para adelante. Sí. Justamente me estaba pensando en esto de las decisiones, en la mítica frase de Carlos, ¿no? La vida que deseas está detrás de las decisiones que no tomas. Pero creo que muchas veces es muy complicado tomar decisiones y que hay una parte muy visceral en nosotros que es mirar para otro lado. El hacer que, bueno, problemas del futuro, ¿no? Esta frase que ahora mismo se dice mucho, para la ida del futuro ya veremos cómo lo gestiona esto, ¿no? Porque al final las decisiones son importantes y dan miedo tomarlas, pero al final cada cosa que decides o no decides hacer es una decisión y esa decisión que tomas o dejas de tomar también es una decisión. A lo que quiero decir con esto es, ¿cómo has aprendido tú a saber qué decisiones tomar? Porque claro, hay momentos que son muy importantes, sobre todo cuando ya el negocio crece o inclusive al principio cuando estás empezando a crecer, ¿no? Hay muchas decisiones que tienes que tomar y creo que es muy fácil equivocarse o más que equivocarse, tener miedo a tomar decisiones que sabes que sí que son y saber escucharse uno mismo, porque al final nosotros tenemos la respuesta, muchas veces la buscamos fuera, pero creo que nosotros mismos somos los que sabemos realmente lo que tenemos que hacer. ¿Qué haces tú para escucharte, para saber cuál es la decisión correcta, a pesar inclusive del miedo? Preguntas. O sea, preguntas, yo creo que preguntas poderosas, ¿no? Realmente... ¿A ti mismo? A mí mismo, Vale. mismo. Preguntas a mí mismo. O sea, tomar esos espacios y hacerme preguntas a mí mismo. Preguntas del tipo, ¿esto me acerca a lo que yo quiero? Uh-huh. ¿Esto me va a ayudar a conseguir lo que yo quiero? Y luego preguntas muy sencillas. O sea, ¿estoy siendo mejor que hace un mes? ¿Estoy siendo mejor que hace 6 meses? Incluso a nivel de empresa, mi empresa va mejor que hace un año, pero no solamente para que te venga la respuesta efímera, no. O sea, hay que ser totalmente honesto. Tú sabes perfectamente si estás haciendo el trabajo. Si tú te lo curras en cualquier área de tu vida, si tú trazas un plan y lo cumples, la consecuencia inevitable es que vaya mejor. Y si no va mejor, siempre habrá tiempo de recalcular la ruta, ¿no? Pero yo creo que, por tu pregunta, nunca mejor dicho, preguntarse realmente, hacerse preguntas poderosas, preguntarse si esto te va a ayudar a llegar a donde tú quieres llegar o no. Si la respuesta es sí, o sea, aunque tengas miedo, yo he tomado decisiones y luego los recursos han aparecido. O la persona ha aparecido. Pero tienes que ser muy honesto contigo mismo. Y si, no sé, me pongo un ejemplo, si yo quiero estar en forma física y llevo 3 meses sin hacer nada, la pregunta es, ¿esto me está acercando a mi resultado, a mi camino? O sea, la respuesta evidentemente va a ser no. Uh-huh. Tienes que cambiar. Claro. Y yo me pregunto, ¿esta forma de pensar, estas preguntas que tú te cuestionas a ti mismo cada vez que quieres dar un cambio, ya las practicabas antes de...? No. ¿Esto ha sido a raíz de en qué momento has empezado tú a implementar esas preguntas a ti mismo? Pues mira, yo cuando empecé a formarme en Level Up, de verdad, me considero un tío muy inteligente y cuando yo no leía libros, pero sí que es verdad que iba a clase y con solamente escuchar lo que decían los profesores, pues yo iba tirando, ¿no? Cuando llego a Level Up y veo el poder de la formación, yo digo, joder, he estado perdiendo el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? O no, quién sabe. El tema es formación, libros, películas que me inspiran, podcast, etcétera, etcétera. Sí, tiene que ver con un entorno que te haga crecer. Evidentemente,
pues sí, habrá gente que medite, le venga ahí una información de la rehostia, pero yo creo que tiene que ver más con rodearte de personas que ya tienen algún cierto resultado por encima de ti y que al final en una conversación te recomiendo este libro y tiras por ahí, sí. Yo creo que la inspiración muchas veces viene de fuera. Igual la decisión, como estábamos hablando antes, es más intrínseca, viene más de hacia adentro, pero la inspiración viene de fuera muchas veces, sí, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que también, además, hace poco, no me acuerdo bien dónde lo vi, pero era como que necesitas, a veces necesitamos ver eso que queremos o para inspirarnos, ¿no? Vale, esto es posible, vale, yo quiero esto, vale, voy a ver cómo lo hace esa persona, voy a ver qué hace y a partir de ahí empezar a trabajarlo yo. Y me parece súper interesante esto que has dicho de hacerte las preguntas a ti mismo, porque yo creo que vivimos tanto en ese piloto automático, ¿no? Y sobre todo, al principio cuando, en tu caso, o en el caso de los empresarios, cuando queremos o queréis que la empresa empiece a funcionar, empezáis a ejecutar en ese área que, bueno, en tu caso, que no me sale la palabra, te especializaste en tu profesión de lo que es la gestión de bombas y tal. Creo que estamos en ese piloto automático y no paramos a ver qué dirección queremos tomar porque no sabemos, yo creo. Entonces, ¿tú creas un espacio en tu día a día o a lo mejor en tu semana para hacerte esas preguntas? ¿O cómo llevas tú a cabo este proceso de autoconocimiento en el sector que tú quieres seguir avanzando? Sí, yo creo ese espacio. Yo soy una persona que madrugo, soy de las personas que somos más diurnas, por así decirlo, y en ese espacio en el que la mayoría de tiempo pues, la gente duerme, pues yo ahora que vivo cerca del mar, al lado del mar, muchísimas mañanas pues salgo a correr y a lo mejor si llego a casa y están las personas durmiendo, pues leo y tengo una libreta donde escribo y demás, y lo de las preguntas es algo como muy recurrente porque es algo que he practicado en muchos momentos de mi vida y me ha ayudado. Evidentemente no lo hago todos los días porque al final, pues yo que sé, ahora he estado en Barcelona y en Barcelona no lo he hecho, pero es como un hábito que cada cierto tiempo hago. Igual que cada año, cuando empieza el año, hace todo el mundo, ¿no? Objetivos para el año. Pues sí, pues yo me dibujo ahí mis historias, mis viajes, lo que quiero hacer, que muchas veces es muy curioso porque cuando ya lo haces cada cierto tiempo, es que muchas cosas de las que apuntas que están aconteciendo ya. Es decir, tengo programado, te estoy hablando en enero. En enero programo un viaje para en verano irme un mes con la autocaravana por Cerdeña. Joder, si es que lo apunto ahí, pero es que hay una certeza dentro de que eso va a acontecer. ¿Por qué? Pues porque ya tengo los recursos económicos, de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta con el paso del tiempo que todo lo que de alguna manera estás atrayendo a tu vida para el futuro, si es que lo estás creando. ¿Sabes? Entonces, esto no pasa en una semana ni en un mes. Es un trabajo de tiempo, de continuidad, de constancia, de rodearte de las personas que te inspiran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si hay alguien que no está ahí todavía, o sea, la primera decisión que tiene que tomar es salgo de donde estoy y entro en esto que estoy escuchando, que me está inspirando, que está conectando conmigo y buscar a esas personas, ¿no? Totalmente. Además me encanta el ejemplo que has puesto del viaje a Cerdeña, porque yo creo que igual que un viaje se planifica, se organiza, vale, tomo la decisión de que voy a viajar, vale, ¿qué tengo que hacer? Comprar los billetes, buscar los hoteles, ver las rutas, Sí. con quién me voy a ir, con quién no me voy a ir. Yo creo que esto es lo mismo con la vida, con los negocios, con todo, que para que empiece a suceder tenemos que empezar a planificarlo. Pero yo creo que nos quedamos a veces sentados pensando, ay, ¿cómo me gustaría que pasara esto? Pero no empezamos a hacer, o sea, como haz que tu vida sea como ese viaje que quieres hacer. O sea, porque si no empiezas a planificarlo, al final no llega. Y yo creo que... Sí. Mira, en el mundo del emprendimiento, yo por eso amo y admiro y respeto tanto a los empresarios, ¿no? Cuando... Hostia, no, fue un momento en mi vida también, ¿no? En una comida de una asociación de empresarios cuando dije, ostras, es que claro, es que yo soy empresario, ¿no? Había ahí sentado un montón de empresarios. Y tiene que ver con esto que dices, ¿no? Los empresarios toman decisión. De hecho, hablando con un amigo mío que tiene un restaurante,
Él decía, yo monté el restaurante porque a mí me gustaba juntarme con un montón de gente y iba y hacía eventos y organizaba eventos, y yo creé este restaurante para que mis amigos vinieran y nos juntásemos, ¿no? Y entonces yo digo, jolines, es que es verdad, al final llega una persona que en un momento determinado da el primer paso de decir, yo quiero que esto suceda, y lo crea, ¿no? Entonces, por eso admiro tanto a los empresarios, porque tienen esa visión, ¿no? Esa decisión de crear algo para que algo funcione, para aportar valor a los demás, para generar riqueza, para mejorar su vida, pero tiene que ver con ese tipo de personas que quieren más de la vida. Evidentemente, mucho respeto y mucho amor a las personas que no quieren, que no toman la decisión, porque también las tiene que haber y te tienen que acompañar en el camino. Pero la diferencia entre ese tipo de personas es eso. O sea, yo no conozco a una persona que realmente tenga un fuego interior de que quiera algo y no esté avanzando. No. Tú te puedes poner todas las excusas que quieras. Yo ahora por el inglés, estoy ahora aprendiendo inglés, tengo 1 hora de inglés todos los días. Hace 3 años podía decir, ostras, que me gustaría aprender inglés. Mentira, no estaba tomando ninguna opción. Y no es que lo necesite para mi día a día, pero yo viajo mucho, me gusta viajar mucho, y hay ciertos países en los que necesitas el inglés para no perderte experiencias, para no perderte conversaciones, para no perderte personas. Y este año tomé la decisión, ¿no? Entonces, todos los días 1 hora. Y además mi profesora es online y excusa cero. Excusa cero. Qué bueno. Sí, excusa cero totalmente. Y ya que hablas de las decisiones y acciones que hay que tomar, si hay alguien que está empezando a montar su negocio, ¿qué pasos tiene que seguir para empezar? Porque muchas veces yo creo que nos abruma ese no sé qué hacer, ese paso a paso, porque al final tener una idea, el otro día creo que sí, en un directo de Carlos lo vi, tener una idea es muy fácil, porque ideas brillantes tenemos todos los días, ¡buah! Ya es la panacea, Sí. pero ahora, llévala a cabo. Entonces, ¿cuál es ese plan o esos pasos que hay que seguir para llevar a cabo esa idea maravillosa? Sí, lo de la idea maravillosa me hizo mucha gracia. No sé si fue Amar Ross, el socio de Risto Mejide, o fue a Risto, ¿no? Que tenía la idea. Dice, joder, Messi me quitó la idea. Odiaba a Messi porque Messi le había quitado la idea de ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Él la tuvo en el patio del colegio. Y esto me hizo a mí mucha gracia. Sí, una idea, si no tomas acción y no creas algo con esa idea, no tiene sentido. Tu pregunta inicial era, ¿qué le dirías a una persona, ¿no? que está emprendiendo, está empezando a emprender o está pensando en emprender? Sin lugar a dudas, y le va a ayudar a pegarse hostias y como que va a ir mucho más directo a su objetivo, rodearse de personas que ya han recorrido ese camino. Y yo, que ya llevo 10, 11 años como autónomo, 10 años como empresario, pago dinero para estar en Mastermind, pago dinero para estar en formaciones y rodearme de personas que me ayuden a pensar fuera de mi mente. Mi recomendación sería, fórmate. Pero no fórmate, que también está perfecto si quieres hacerlo, no fórmate en una escuela tradicional o sácate una carrera, que también. Fórmate con empresarios. Es que es totalmente diferente la manera de pensar, el fuego que hay en un empresario que piensa en grande, la energía de un empresario que piensa en grande es totalmente diferente. Y te lo digo yo, que llevo pues 7 años, todos los años normalmente me apunto a 2 formaciones. Una que tiene que ver con el crecimiento de la empresa o el negocio, economía, y otra que tiene que ver con mi crecimiento personal, con mi salud, con misión, ahora con el inglés, que lo considero crecimiento personal hacia mi persona. Fórmate con gente que ya está, ahora que hay tanta formación y tanto coach, yo te recomiendo, fórmate con gente que ya tiene cierta trayectoria, ciertos resultados. Va a ser muchísimo más fácil porque esa persona ha cometido seguro que mogollón de errores, tiene muchísima experiencia y te va a ayudar 100%, porque tú solo inevitablemente te vas a tropezar muchísimas más veces que si alguien te dice, te va a guiar los pasos. Yo creo que es muchísimo más sencillo. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que tú empezaste a dar con Electrobombas? Pues lo primero, como yo tenía mucho trabajo, muchísimo trabajo, la realidad, me di cuenta que, fíjate, eso en la primera formación de Level Up, me di cuenta que si yo hacía algo y tenía muchísima aceptación, es porque aportaba mucho valor. Entonces, lo primero que hice
subir los precios. Pero además una barbaridad. Claro, en mi mente yo pensaba que el cliente muchas veces tomaba la decisión por precio. Y yo, es que me da la risa, pero es como una vergüenza de dentro, ¿no? Decía, o sea, vendía las cosas y a lo mejor mi mano de obra las regalaba. O sea, y ahora digo, bueno, me trato con amor, ¿no? Pero en aquellos tiempos yo me di cuenta, lo primero, que vendía muy barato. Entonces, empecé a subir los precios, incluso apostando porque algún cliente no me eligiera. ¿Sabes qué pasó? Que seguían, los clientes seguían. Entonces, rápidamente empecé a contratar equipo para todo ese volumen de negocio, lo lleváramos hacia adelante. Segunda decisión, que alguien llevara el tema de los papeles. Si yo era un artista con el tema de las bombas de agua, no aportaba ningún valor haciendo facturas y haciendo presupuestos, imprimiéndolo en un papel o por correo electrónico. O sea, no me imaginaba yo que antes que contratar a otro técnico, contratara a una persona para estar en la oficina. O sea, yo creo que esos fueron los dos puntos, aumentar los precios y contratar a una persona para la oficina, fueron los dos primeros puntos que hicieron que nuestro volumen de negocio aumentara. Vale, y si volvemos un poquito más atrás, el día que Patricio decidió montarse en la empresa, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Como te he comentado antes, yo siento que de algún modo como que la vida me empujó, ¿vale? Porque si no, yo a lo mejor seguiría trabajando por cuenta ajena, ¿no? Si no hubiese habido ese conflicto en la empresa en la que yo trabajaba, igual estaría allí. Me ayudaron los clientes que yo ya de alguna manera gestionaba en la otra empresa. Y el momento, pues con vértigo. Es verdad que estaba esta opción de coger el pago único del paro, que para quien no lo sepa es, en vez de estar cobrando el paro, lo coges todo, lo justificas con una factura, y me compré una furgoneta. Entonces imagínate, yo estaba en un garaje, me compro mi furgoneta, la cargo de herramienta como puedo, me hago unas tarjetitas de estas por internet, baratitas, y empiezo a funcionar. Claro, como a mí había clientes que me llamaban a mi teléfono de la otra empresa, que ya era mi teléfono personal, porque no tenía teléfono de empresa, cuando empiezan a llamarme los clientes, yo les digo que ya estoy trabajando por mi cuenta, que no trabajo la otra, y a los clientes les da igual. Los clientes quieren que les soluciones el problema que tienen, ¿no? Y empieza a funcionar. Entonces, te diría, como que la vida me ha empujado, ¿no? Sí, pero hay que tomar ciertas decisiones y ciertos riesgos, entre comillas, porque... Y digo riesgos porque si supieras lo que hay detrás, no lo llamarías riesgo, porque en ese momento te genera incertidumbre y tú dices, ostras, la puedo liar. No, la puedes liar, pero a bien. ¿A ti te pasa que cuando sientes que algo es para ti o que empiezas con algo, tú sientes como que el corazón te vaya a mil, que dices, es que sin duda es por aquí? ¿Tú lo sientes también así? Sí, claro que sí. Yo ahora, claro, lo vivo desde otro lugar, sí que es verdad. Ahora las decisiones son como más tranquilas, pero sí que tienen que tener ese aliciente de diversión, de adrenalina, etcétera, etcétera. Yo hace tiempo que me digo que lo que es para mí, ni aunque me quite, y lo que no es para mí, ni aunque me ponga. Me encanta esa frase. Pero tiene que ver con un trabajo interior ya desarrollado, ¿no? Con una seguridad que uno ya va teniendo con el paso de los años y con los acontecimientos, ¿no?, que ha vivido. Pero claro que sí, claro que miro hacia adentro y esto me mueve. Hay veces que te llegan oportunidades, ¿no? Y te llegan ciertas personas, y si no vibra contigo, si no te emociona, si no te ilusiona, si no te mueve el corazón, no das un paso. Sí. Sin lugar a dudas, yo creo que ese vértigo de sí es muy bueno. ¿Y sientes que este cambio de mentalidad, de esta autoescucha, crees que la formación, o sin la formación, hubiera llegado a ser así? No, porque, y te voy a decir el por qué, ¿no? Y me vienen así como 2 o 3 momentos muy, muy relevantes durante la formación, y es porque yo creo que la identidad que nosotros formamos en base a las experiencias de las personas que hemos tenido alrededor, en una etapa, hablo de mí, en mi primera etapa, ¿no?, en la infancia y la adolescencia, va generando una identidad, va generando un carácter, pero también va generando una autopercepción de cómo tú eres o cómo crees que eres. Entonces,
gracias a 2-3 dinámicas de la formación de Level Up, he dicho, hostia, yo he tirado a la basura parte de mi autoidentidad, ¿no? Es decir, ostras, es que yo no soy esto, porque alguien me haya dicho que soy esto. No, es que yo soy esto otro. O sea, cuando uno ya empieza a denominarse empresario, da vértigo denominarse empresario, sobre todo cuando estás iniciándolo. Claro, ¿qué diferencia hay entre un empresario que gestiona una empresa de 4 personas a una que gestiona una empresa de 40 personas? O sea, eres igualmente empresario, ¿no? Entonces, cuando yo al principio decía, soy un empresario de éxito, en mi mente había ruido, ¿sabes? Ahora no hace falta ni que me lo diga, ¿no? Porque ya lo soy. Porque los números lo hablan, porque mi estilo de vida lo habla, y no solamente soy empresario, soy accionista, soy inversor, soy éxito. Y esto es un trabajo que tiene que pasar durante cierto tiempo para creértelo y afirmarlo, pero no desde un punto de soberbia, no, desde la humildad. O sea, si quieres nos sentamos y te ayudo a que tú transites tu camino. Si de verdad quieres ser empresario, si de verdad quieres arriesgarte, quieres gestionar, porque hay problemas todos los días, lo que pasa es que los llevas desde otro lugar. Pero si tú quieres ese camino, nos sentamos y yo te explico paso a paso cómo te puedo ayudar o dónde yo he aprendido a ser el tipo de persona que soy. Si hay algo que te conecta con lo que yo soy o con lo que tú ves en mí. Si no, pues nada, nos tomamos un café y tan amigos, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Pero claro que ese cambio de mentalidad dentro de la formación cambia mucho y tiene que ver, para resumirlo todo, con la autopercepción que tienes tú de ti mismo. Y es que buenísimo lo que dices, porque además es como que muchas veces pensamos que para ser un buen empresario simplemente tienes que dominar pues la gestión o muchas veces la falsa creencia de aquella cosa, tu profesión, ¿no? Eso que haces. Y desde Level Up, ya sabes, y como bien has dicho, ¿no? Es súper importante que esa persona que realmente nosotros somos más allá que empresarios, sino que tú te reconozcas en qué eres bueno, en qué quizás no eres tan bueno, cuáles son sobre todo esos pensamientos que te están limitando, esos miedos, esas creencias que has instaurado a lo largo de tu vida, que como vivimos en este automático no somos conscientes, ¿no? Y me parece tan bonita la oportunidad que Level Up ofrece, ¿no? De acompañar esa formación profesional y de desarrollo, porque no nos olvidemos de que Level Up es una escuela de negocios y que en lo que va a enseñar es en el área de ventas, de delegación, de estrategia, ¿no? Pero que en cada formación haya ese pilar de conócete, descúbrete, rompe tus barreras, rompe tus límites, detente, mira a ti, hazte 100% responsable. Creo que es tan importante y algo que muchas veces pasa completamente desapercibido, porque incluso llega a pensar, es que son tonterías, ya estás tú. Yo me dedico muchas veces más tiempo a crecer yo y a analizarme a mí misma que quizá en esa parte técnica, ¿no? de mi trabajo. Sí. Mira, lo de la parte técnica está súper guay, porque al final yo creo que para crear una gran empresa, y yo lo veo en la mía, ¿no? Yo no soy el mejor, yo digo que no soy el mejor en nada, ¿no? Y yo creo que es muy bueno eso. Yo creo que es una virtud. ¿Por qué? Porque hay veces que yo he escuchado esto de maestro de todo, no sé ni cómo quiera la frase. Yo fíjate, hay palabras de estas así como que es que yo qué sé, como la pereza, o que no me vienen ni a la mente. Yo creo que en algún momento las he borrado, ¿no? Yo creo que no soy el mejor, dentro de mi empresa no soy el mejor en nada, ¿no? Pero sí que veo el potencial en las personas, y esta frase también la escuché, ¿no? De yo confío más en ti que lo que confías tú en ti mismo. Esto como que me vibró mucho, ¿no? Y yo confío mucho en mi equipo, mucho. Y me encanta cuando a lo mejor llega alguien a la oficina y me pilla por allí y yo le doy la explicación o lo que sea, ¿no? Y me dice, no, joder, pues dile a tu jefe que muchas gracias, está no sé cuánto, ¿no? Y yo digo, vale, yo se lo digo, esto me encanta, que el cliente no me perciba a mí como el jefe, me encanta. Sin embargo, es verdad, y esto es algo que creo que tengo yo y que lo he aprendido del deporte, porque yo en los 20 años que jugaba balonmano muchísimos he sido el capitán y demás, y ahora me doy cuenta, ahora no, hace ya años, pero me di cuenta que cuando hay que echar el acelerador y dar un paso hacia adelante, ahí es donde estoy yo. Yo creo que eso es lo que mejor hago en la empresa, pero luego le doy mucho valor al equipo, ¿no? Y esto también lo aprendí en Level Up, o sea, para que la empresa funcionara sin mí, o
sea, yo tenía que tener a cracks. Entonces le doy mucho fuego a mis trabajadores, a mis compañeros, para que la gente perciba que ellos son los mejores. O sea, es que no tienen que hablar con el jefe, no tienen que hablar con el propietario de la empresa, ¿no? Y esto también es algo que he aprendido dentro de Level Up. Yo soy bueno para gestionar cuando hay que gestionar algún marrón o algún problema serio, pero si todo va normal, son ellos los protagonistas. O sea, yo creo que debe de por ahí el camino. Que bueno, además me encanta porque, jolín, yo muchas veces pues escucho hablar a mis amigas, porque mi jefe, porque mi trabajo, porque no sé qué. Y digo, jolín, qué suerte que tengo de trabajar en un sitio que enseña este tipo de cosas, que te permite vivir, que te enseña que los valores de la marca tienen que ir alineados con los tuyos, porque si yo no estuviese alineada con Level Up, no podría trabajar en Level Up, ¿no? Pero me parece tan guay trabajar en un sitio que enseña esto y que cada vez haya más personas que puedan vivir estas cosas que estoy viviendo yo, porque al final, cuando en Level Up también confían en nosotros, nos escuchan, nos dejan evolucionar y crecer aquellas personas que quieren, porque como hemos dicho antes, hay gente que no quiere crecer y que, Sí. y que está ahí su día a día, sale de trabajar y listo, ¿no? Pero cuando hay un líder que escucha al equipo y el equipo también se ve, ¿no?, que reconoce que el líder le está dando las facilidades, creo que se crea como una unión tan perfecta para que tanto la empresa progrese como inclusive el propio empleado, que si se unen esas dos esas dos vertientes y se dejan ir, es que puede llegar a niveles pues como el tuyo, como el caso de los 100K, que crecéis por pura pasión y por tanto pasión tuya, ¿no?, como parte de tu equipo, porque entiendo que el equipo ha sido como una parte básica en esta evolución. Sí, el equipo, claro, es que si te digo lo más importante, el equipo es lo más importante. Si no, no puedes llegar a grandes metas, ¿no? Y esto que estabas comentando, a mí también me ha hecho crecer mucho, ¿no? Porque pues en los 10 años que lleva Electrobomba Levante, pues también hay personas que han tenido que salir de la empresa y alguna vez he tenido que tomar yo la decisión de que esta persona no continúe en la empresa, y es duro porque generas un vínculo emocional con la persona inevitable del día a día. Pero también hay a veces que alguna persona ha salido de la empresa, ¿no? Entonces también me he autocuestionado de decir que no estaré haciendo para que esta persona no sea fan de trabajar aquí en esta empresa. Pero tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Al final, si la persona no está alineada con los valores, si la persona no está dispuesta a generar valor a la empresa, muchas veces que no tiene ni que tomar el dueño de la empresa la decisión, es que la persona ya no conecta con la empresa y se va y desaparece, o sea, y está genial, ¿no? Yo tengo, ya te digo, el 80% de la empresa eran compañeros míos en la otra empresa, y es fabuloso. Esto a mí me llena el corazón, porque son personas que llevo con ellas 25 años, o sea, los 12 que estuve en aquella y casi los 12 o los 2 años que hice de autónomo y 10 años de la empresa, que llevamos juntos. Entonces esto es mágico, ¿no? De decir, ostras, personas con las que he compartido tantos momentos, pero el momento de que una persona que en un momento determinado tú has apostado por ella, le has formado, le has dado ciertos privilegios dentro de la empresa porque se lo ha ganado, ¿por qué no? Y decide irse, tú dices, ostras, es un momento crítico, ¿no? Pero tiene que ver con lo que tú has dicho. Si no está alineada con los valores de la empresa, que mi empresa es velocidad y eficacia, son los dos principales. ¿Por qué? Porque las personas cuando nos llaman tienen un problema, o no tienen agua, o se están inundando, etcétera, etcétera. Nosotros hemos crecido porque tenemos muchísimo estocaje, muchísimo dinero invertido en material para atacar a esa avería rápida. O sea, solucionar un problema muy rápido. Entonces, velocidad y eficacia. Si tú no estás dispuesto a trabajar bajo presión, no estresado. Estresado es diferente. Si no estás dispuesto a trabajar bajo presión y dar una solución eficaz, que tenga garantía y rápida, no va con nosotros, y al final hay gente que se va y es que es natural. Vuelve a dejar espacio para que venga otra persona. Sí. Totalmente. Sí, es que es precisamente así, ¿no? El hecho de que creo que también es súper honesto por parte del equipo, de un empleado, cuando
realmente no vibra con lo que está haciendo, que diga, no, ni yo puedo ser todo lo que quiero ser, ni puedo aportar todo lo que te puedo aportar, y es que no soy feliz, no hay un buen entendimiento, no hay buenos resultados, entonces, y hay veces que, como tú dices, es complicado, pero a veces que las decisiones pues son complicadas de tomar. Y bueno, hay una parte que me ha gustado mucho de lo que hemos hablado antes, que es el tema de cómo no solamente tiene la empresa de Electrobomba Levante, sino que también ahora inviertes, hay otros espacios para crear otros proyectos, ¿no? Cuéntame un poquito más de esto. Esa risilla. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando, por ejemplo, digo que compro pisos ocupados para desocuparlos, reformar y vender, a todo el mundo le pica el gusanillo, ¿no? Pero no empecé con esto. Yo sinceramente empecé, pues como yo creo que mucha gente en el sector inmobiliario compra pisos apalancándose en hipoteca para alquilarlos, ¿no? Y como el alquiler está por las nubes, pues sacas una rentabilidad. Y es verdad, al final de cualquier piso más o menos normal, si eres capaz de comprar un piso con hipoteca y ponerlo al alquiler, pues la hipoteca se paga sola, en el mejor de los casos, si el inquilino te paga el alquiler, y hay un pequeño capital que te queda ahí como de cash flow, ¿no? Pero cuando me formé con un compañero que conocí en Level Up, que es súper top a nivel nacional, vendí todo lo que tenía alquilado, pagué las hipotecas y empecé con el capital que ya tenía, empecé con pisos ocupados. Compro pisos ocupados, desocuparlos, reformar y vender, y esto es un juego que bueno, que se va adaptando cada año a las circunstancias que hay en el momento, pero es un juego que es divertido, que es súper, para mí es súper bonito, es como coger algo, un producto que está pues, en ciertas circunstancias y queda muy bonito, y luego cuando vienen las familias y lo compran es maravilloso, por ver sus caras y evidentemente por la rentabilidad que genera. ¿Y lo primero en lo que empezaste a invertir fue en propiedades? Sí. O sea, ahora mismo es tu única inversión, la que tienes es en propiedades, sí, ¿no? Sí. Y acerca de las inversiones, porque yo creo que estamos en un momento en el que invertir en lo que sea es imprescindible, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Yo te diría que invirtieras en conocimiento, lo primero, y luego, si no tienes capital, invierte, si tienes negocio y no tienes capital, invierte para hacer crecer tu negocio. Yo, claro, al final tienes conversaciones con empresarios, por ejemplo, no sé, un fisioterapeuta, y me pregunta por los pisos. Y yo le digo, ¿tienes liquidez? No. Digo, pues hínchate a hacer masajes, a contratar equipo, que se hinchen a hacer masajes, y cuando tengas liquidez, entonces hablamos. Porque si no tienes tiempo ni siquiera de buscar las oportunidades para llevárselas a un inversor que te pueda generar un capital, ¿no? Como una comisión, no tiene sentido. O sea, yo creo que también hay un boom con el tema de las inversiones. A mí me ha llegado información para invertir en criptomoneda, para invertir en bolsa, para invertir en infinidad de productos, ¿no? Y yo no llego a ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento, no tengo el tiempo y me motiva el tema de los inmuebles. Habrá gente que dirá, y de hecho lo conozco, tengo un amigo que vive en Bali, y él solamente está dedicado a la criptomoneda y me habla de unas rentabilidades muy locas. Pero bueno, yo tengo mi hijo, tengo mi empresa, tengo mi equipo, tengo mi familia, no me veo a corto plazo viviendo en Bali y no me veo fundiendo todo lo que tengo para invertirlo en criptomonedas. El día de mañana Dios dirá, pero a día de hoy yo apostaría primero por aprender algo de un sector. Hablando de las inversiones, yo me he formado y sigo formándome con el tema del sector inmobiliario, y todo el capital que no va reinvertido en la sociedad lo reinvierto en bienes inmuebles. Qué bueno eso que dices, porque al final yo creo que sí que lo primero en lo que tenemos que invertir es en nosotros mismos. Ya sea formación, como has dicho tú, pero es que incluso yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso, que yo soy parte del equipo, yo no tengo un negocio, pero aún así es que continuamente, o sea, el año pasado hice líder comunicador, que ahora es máster comunicador, o sea, continuamente invierto en mí, incluso a veces que fuera de Level Up también. Ahora me han dado la oportunidad de hacer un curso de inteligencia artificial. Es que creo que todo el mundo debería de formarse primero en ti, incluso ya no inclusive te diría formación, que te diría que te conozcas, que inviertas en tu desarrollo personal, en tu autoconocimiento, y a partir de ahí ir un poco explotando la persona que realmente eres, porque creo que dentro tenemos todas las preguntas, todas las respuestas, todas las oportunidades que nos tienen que venir, nos vienen porque somos nosotros las que las creamos, pero creo que
hay que darse el espacio y la oportunidad, ¿no? de atreverse a creer en uno mismo y de avanzar y de empezar a evolucionar, y creo que la formación es básica en esto. Y yo supongo que, no sé si cuando empezaste en Level Up viste los trofeos, Sí. porque los teníamos, bueno, no sé cuándo lo hiciste tú. Sí, en Sí, 2018 no habían trofeos todavía. No, porque claro, no, es que el 100K lo montamos en el 2019. En 2019, exactamente. Claro, pero sí que es verdad que mucha gente viene ahora a reiniciar tu negocio y ve los trofeos, y un poco el ver el trofeo es un poco ese aliciente, ¿no? De esa motivación, de quiero ese trofeo, y a partir de querer ese trofeo es como que se empiezan a plantear metas, y después pues de todo el contenido, ¿no? que se ha reiniciado tu negocio, empiezan como a, vale, quiero eso. Y a crear el paso a paso. ¿Qué significó para ti cuando recibiste el trofeo? A pesar de que cuando tú hiciste la formación no estaban todavía. Sí, yo cuando hice la formación, durante el 2018 no estaban los trofeos, o sea, me acuerdo de este cambio perfectamente porque, claro, llega 2019, Carlos anuncia lo de los trofeos, y yo es que durante el 2018, hago la formación, fíjate, yo empecé la formación diciembre, primer curso, se llamaba Los secretos de la empresa de éxito. Yo ese curso lo hice diciembre de 2017. Acabé el año, números reales, menos 5.000 euros. En aquella época, yo creo que estoy ya prescrito, se trabajaba con dinero negro. Había gente que te daba la factura, que no quería la factura, etcétera, etcétera. Una de las primeras decisiones que se tomó dentro de la empresa, todo con factura. Todo con factura. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que la liquidez empezó a crecer, el volumen de facturación empezó a crecer. Durante el 2018 aumentamos la facturación 130.000 euros. Y en 2017, que acabamos con unos números de menos 5.000 euros, acabamos 2018 con 40.000 euros. Entonces, claro, cuando llega año 2019, y Carlos presenta los trofeos, yo ya había aumentado la facturación más de 100.000 euros, con lo cual me dieron el Pro, ¿no? El sí. premio Pro. Cuando te planteas metas en cuanto a subir de nivel, claro, si ahora mismo tengo 3 trabajadores, he aumentado 100.000 para siguiente premio, más de 300.000, ¿no? Y yo digo, ostras, ¿ahora qué tengo que hacer? Duplicar o triplicar el equipo, el volumen de negocio, da vértigo. No lo hicimos en 2, 3, creo que al cuarto año, creo que en 2022 fue cuando subimos al máster, ¿era? Máster más de 300.000, o sea, y al final es una consecuencia, ¿no? Este año hemos estado a punto del siguiente, que ahora ya no recuerdo el nombre, pero... Será máster, no, senior. Senior, sí. Y claro, hicimos los números con el IVA, sí que habíamos aumentado más de 600.000, sin el IVA estábamos en 500 y pico, pero en mi caso, por ejemplo, no me ha movido muchísimo lo del premio, no me ha movido, pero sí que es verdad que conforme van pasando los años, como lo tienes ahí, como yo sigo a Level Up, sigo a Carlos, pues si los números dan, lo presento, ¿no? Porque al final no deja de ser un reconocimiento hacia el trabajo bien hecho. Sin más, es una consecuencia del trabajo bien hecho. Y sí que he conocido mucha gente que apunta ahí y estructura y los pasos y tal, no sé cuándo, y está bien, está perfecto. Yo creo que es un aliciente más para conseguir la vida que deseas, y sobre todo cuando ves a tantísima gente que lo logra, tú dices, ¿y por qué yo no? Totalmente. Claro. Porque ¿en qué facturación empezaste antes de Level Up y en qué facturación estás ahora? Bueno, yo te puedo decir que... Te voy a decir la mensual, que va a ir a la anual. Yo recuerdo que estábamos facturando, o empecé facturando 11 o 12.000 euros al mes. Evidentemente, cuando compras mucho material, ahí hay poco beneficio. Pero 11, 12.000, 14.000, todo esto era mensual, pues estamos hablando de 120, 130, 140.000 euros. Ahora estamos en meses... Hay meses que superamos los 100.000 euros, pero lo mensual son 80, 90.000 euros al mes, que el año pasado, con el IVA, fueron 900 y pico mil euros anuales, sin neto 750.000 o algo así. Sí. Qué bueno. Sí. Y si tuvieras que dar un consejo a una persona, solo tuvieras este último minutito que tenemos aquí ahora, ¿qué palabra le diría para que lleguen a ser como su mejor versión, o ese aprendizaje que tú has tenido? Te tienes que rodear de personas que ya han conseguido lo que tú quieres. Sí. Con personas
que han conseguido lo que tú quieres y con personas que quieren compartir ese conocimiento, porque habrá personas pues que quizás sean más introvertidas o que no tengan la capacidad de comunicar lo que ellos han conseguido, porque de alguna manera igual no lo han integrado y no saben comunicarlo. Yo creo que cuando tú explicas las cosas como si se lo tuvieras que explicar a tu abuela que no entiende la mitad, yo creo que esa persona ha integrado perfectamente lo que ha vivido. Y el consejo sería: rodéate de personas que ya han transitado ese camino y que están donde tú quieres estar. Qué bueno, además es curioso porque lo repites, lo has dicho también antes, y es muy positivo, ¿no? La influencia, ¿no? que tiene en torno. Y además es curioso porque además Carlos para mí es una persona que comunica de una forma que yo no lo he visto no lo he visto en nadie más. Es que él cómo te explica las cosas, esa claridad, esa capacidad esa agilidad de darte respuestas cuando, por ejemplo, en los RTN hacen el reinicio de un negocio, hace participaciones con el público, ¿no? Tengo un negocio de esto y es que no sé qué hacer, y de repente Carlos te monta aquí una puerta de entrada que dices ¿qué? Vale, y todo el mundo quisiera, ¿no? Como obtener esas respuestas. Y me parece fantástico. Sí, hablábamos antes del juego, ¿no? Como que todo es un juego. Sí. Y al final, cuando conoces las reglas empresariales, te da igual el negocio. Yo ahora voy a un restaurante y analizo el restaurante sin querer, pero no a modo de crítica, es como de diversión. Si los camareros te atienden bien, si el tiempo de espera es menor, si la acústica, que es algo que yo jamás me hubiese imaginado, la acústica del restaurante es óptima y tú y yo podemos estar hablando. Cuando tú conoces las reglas para cualquier negocio. Solamente es lo que decías, pues que te mueva y que tires para adelante para montar un negocio. O sea, que tú crees que ahora mismo podría replicar cualquier negocio que te apasionara. O sea, tú puedes montarte un negocio de cero y llevarlo a... Yo te digo que cualquier negocio requiere de esfuerzo, disciplina, de muchos factores para tirar hacia adelante. Si tuviera que volver a empezar de cero, sin lugar a dudas tiraría con cualquier negocio. Sí, porque al final, aunque yo no tenga el conocimiento, intentaría rodearme de las personas que sí lo tuvieran y yo sería como un entrenador, motivador para inspirarlos y mano a mano montaríamos cualquier negocio, sin lugar a duda, aunque yo no tenga el conocimiento. Totalmente confiado. Qué bueno, Patricio. Muchísimas gracias por este tiempo, por todas tus palabras que han sido súper clarificantes y nos hayan ayudado mucho. Seguro que a mí me ayuda y seguro que a muchas personas también. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues por aquí vosotros ya sabéis, compartir, darle like, todo, suscribiros, compartir este podcast a cualquier persona que penséis que le pueda ayudar, porque sin duda estos mensajes tienen mucho poder. Así que muchísimas gracias, Patricio. Pues gracias a ti, Aida, por invitarme. Ha sido un placer estar aquí conversando contigo y espero que mis palabras pues hayan inspiren a cualquier persona que quiera mejorar su vida, que quiera emprender y disfrutar de la vida esa que dice Carlos, ¿no? La vida que desea está de las decisiones que no tomas. Totalmente. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ti.